días, son las 9 de la mañana y es tiempo de adoración. Es tiempo de buscar al Señor de todo corazón. Es tiempo de conectarnos con el Creador de los cielos y de la tierra. Es tiempo de conocer más cada día a nuestro Señor Jesucristo. Porque sabemos que en Él está la vida. Y sabemos que quien tiene al Señor, quien tiene a Dios, lo tiene absolutamente todo. Porque sabemos que todas las cosas son por Él y para Él y por Él. Así que todas las cosas encuentran su sentido siempre en el Señor Jesucristo. Así que es muy importante que en esta mañana nos pongamos todos listos para adorar al Señor con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria. En esta mañana vamos a ver precisamente de esas riquezas de su gloria que existen precisamente en esa redención, en ese pago que hizo el Señor Jesucristo con su propia sangre para rescatarnos y sacarnos del mercado de esclavos del pecado que éramos. Así que hagamos una oración para que el Señor nos llene de su gracia, nos llene de su espíritu, para que podamos entender y para que no haya nada que estorbe. Padre Santo, te estamos suplicando que trabajes, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, Padre, para que querramos estar a cuentas contigo, Padre, para que nada evite que tu palabra se anide con fuerza en nuestro corazón y que podamos sacar el mayor provecho, Señor, de este tiempo que dedicamos, Señor, que consagramos para ti, Padre. Así que nos consagramos en esta mañana, Señor, en espíritu, alma y cuerpo, Padre, para escuchar tu palabra. Y pedimos, Padre, que tú, Señor, nos ayudes y que nos dejes ver con claridad tu mensaje. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Así que vamos a seguir escuchando a Katy con estos dos cantos. Manos vacías, vengo a ti. No tengo nada que
No hay nada de valor en mí. No puedo impresionarte. Puedo entregar mi corazón, pero está quebrantado, Señor. Recíbelo, mi buen pastor. Tú puedes restaurarlo. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero la entrego. Y si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero la entrego. Y si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. 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 Muy bien, ahora es tiempo de una capsulita del botiquín de Sandy. Buenos días, hermanos. De veras es una gran bendición, como cada domingo, estar juntos, escuchando y alabando a nuestro Señor. Esta semana que inicia, me verán muy mexicana. Esta semana vamos a celebrar el 15 de septiembre, pero pedimos a todos los que nos están viendo que sean responsables, por favor. Ahorita todavía seguimos en una situación de alerta y precaución con la pandemia. Podemos celebrar en casa con nuestros familiares más cercanos. Así es que les pedimos que seamos responsables con nuestras fiestas y cómo festejamos. Así es que damos gracias a Dios y también queremos pues felicitar a los cumpleañeros. Parece ser que en septiembre no hay tantos cumpleañeros. Yo espero se anoten y al finalizar el servicio los vamos a decir porque realmente tenemos muy pocos. Pero vamos a compartir con ustedes una capsulita espiritual. Fíjense que particularmente a mí en esta semana el Señor me habló fuertemente en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 3. Muchas veces y mucha parte de la consejería que el Señor nos permite dar, la gente siempre nos pide por sabiduría. Muchas veces qué van a hacer ante alguna situación de algún negocio, de decidir de algún trabajo, de cómo reaccionar hacia alguna situación familiar. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Siempre pedimos sabiduría. Quisiéramos tener que nos mandaran un mail de parte del cielo y que nos dijera, ok, estas son las instrucciones específicas, lo queremos ya.
Y el Señor sí nos da instrucciones específicas, pero tenemos que estar tranquilos y en oración. Fíjense lo que dice, aquí está hablando Josafat, en Segunda de Crónicas, en el versículo 3, y era perseguido, iba a ser atacado por ejércitos, y dice así la palabra de Dios. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar, fíjense bien, para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. ¿A quién estamos consultando cuando tenemos alguna situación que necesitamos un consejo, una respuesta? Está bien hablar con la gente que nos rodea, con tener y gracias a Dios por el privilegio de la confianza que nos tienen como pastores o algún mentor o algún amigo. Damos muchas gracias, pero principalmente consultemos a Jehová. Y la respuesta que tuvo Josafat de toda esta situación fue grandiosa. Así es que te invito a que leas Segunda de Crónicas, todo el capítulo 20, y te vas a dar cuenta cómo el Señor ayudó a Josafat. Pero él consultó a Jehová. Recuerda, siempre que tengas alguna duda, alguna situación compleja en tu casa, consulta a Jehová, e hizo convocar ayuno. Algunas situaciones son muy fuertes y necesitamos ayunar. Y ayunar no solo es dejar de desayunar o de comer, es ese tiempo dedicarlo en oración, tener un tiempo especial de comunión. No es una dieta, recuérdalo. Mucha gente lo confunde con ayuno, dieta, simplemente no como. No se trata de dejar de comer y sufrir, se trata de tener un tiempo especial en comunión con nuestro Señor. Ahora vamos a dejar los cumpleaños un poquito más adelante para que si tú me estás escuchando y no te alcanzaste a anotar, lo puedas hacer. Recuerda, queremos orar y dar gracias a Dios por esas situaciones especiales o por ese año más de vida que te ha concedido el Señor. Recuerda, lo vamos a tener, así es que mándamelo ahí a través del chat y lo vamos a hacer al final del servicio. Que Dios te bendiga, les amamos. Entonces los cumpleaños ahorita, ¿no? No, porque... Ok, muy bien. Bien, recuerden los estudios en línea por Facebook, búsquenlo como Camino Huastepec. Este martes es 15. Este martes es 15 y... Vamos a tener... Sí, yo ya termino con el tabernáculo. 15 de septiembre. No, ok. Mucha gente va a andar de cuetería. Bueno, entonces vemos el 15 días el martes. Pero ya el miércoles, entonces, ¿las damas sí o no? Sí. Ok, las damas sí tienen su clase. Nosotros tenemos un cafecito en el camino, al cual estamos disfrutando muchísimo. Los poquitos que nos metemos, es la transmisión que menos audiencia tiene, aunque este último cafecito sí fueron ya, bueno, sí, ha ido agarrando su presión y también sus adeptos también para ese estudio que tenemos de Primera de Pedro. Y los viernes a las 7, oración y alabanza. Y ese ha sido un tiempo absolutamente delicioso. La verdad es que nosotros esperábamos que a lo mejor eso iba a ser un tiempo muy desairado, pero al contrario, ha sido el tiempo más concurrido, y la verdad que ha sido un privilegio poder orar con todos ustedes. Si quieren hacer alguna oración especial, había dicho, envíenos un audio con su oración. Las reglas son las siguientes: que no dure arriba de 20 o 30 segundos a lo sumo la oración, si no, no la vamos a poder transmitir porque queremos que muchos participen. Así es que por cuestiones de tiempo y por cuestiones del formato, si envían una oración, que yo creo que es más que suficiente 30 segundos para que puedan compartirnos por audio su oración también y podamos pasarla al aire para que podamos orar todos juntos. Bien, para cualquier informe apunta este teléfono es el teléfono de la iglesia para que podamos recibir cualquier asunto relacionado con nuestra iglesia. Es tiempo de ofrendar también. Una manera de adorar al Señor es también con nuestras
ofrendas. Deben de recordar que un cristiano siempre debe estar atento a las finanzas. Si algo debe de enseñar la iglesia en cuanto a finanzas, es a utilizar el dinero como lo haría un mayordomo en la casa de su señor. Porque la casa que tenemos, nuestra casa, nuestra familia, nuestra vida, nuestro país, todo, absolutamente todo, dice la Biblia, es vuestro. Así que de todo tenemos que tener responsabilidad de cómo manejamos nuestros recursos. Así es que, por favor, encontramos nosotros en la Biblia, por favor pongan mucha atención en esto, Dios quiere que seamos buenos administradores de su gracia. Y es una gracia enorme el saber que somos ovejas de su prado y como dice el Salmo 23, nada nos faltará si el Señor es nuestro pastor. Si el Señor es nuestro Señor, nuestro amo, entonces debiéramos de obedecerle en lo que son sus deseos, los deseos del dueño de todas las cosas. Así que deberíamos de entender que nada nos va a faltar, pero entonces debemos también que entender que el Señor Jesucristo enseñaba que más bienaventurado es dar que recibir. Así es que Dios no solamente te está dando para que tú disfrutes y tengas todo lo suficiente, sino que también te conviertas en un dador. Así que Dios ama al dador alegre. Así que mira a tu alrededor, ve dónde hay necesidad, trata de cubrirlo. Yo sé que vas a ver demasiada necesidad por todos lados, pero no te olvides primero cubrir las necesidades de tu casa, luego las de tu negocio, de donde tú estás trabajando, viviendo, y finalmente mira a tu alrededor para que compartas. Y muchos son capaces de quitarse el pan de su boca para dárselo al que no lo tiene. Cuando haces algo así, verdaderamente que el Señor está bien atento. Así es que, mira como dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, ni la tuya ni la de otros, sino porque Dios ama al dador alegre. Esa es la razón. No es la necesidad del pobre, no es la necesidad tuya, es la necesidad que tenemos de tener un corazón alegre, porque sabemos que Dios nos ama. Eso es bien importante. Así es que no te olvides tampoco de tu iglesia. La iglesia también tiene gastos. Bien, si quieres hacer una transferencia a nuestra iglesia, entonces apunta estos estos números de clave interbancaria o de tarjeta y lo puedes hacer. Como ya lo he estado pasando cada domingo, ya deberían de tenerlo, así es que les voy a dar 3 para que le tomen una foto. 1, 2, clic, 3. Muy bien. Ahora que si quieres también puedes llevar tu ofrenda con Verónica Martínez, que está en la inmobiliaria GMC, media cuadra antes de la entrada a Lomas de Cocoyoc del lado derecho, o llama, nosotros vamos. El teléfono de Vero es 735-102-4441. Muy bien, y ahora vamos directamente a la palabra. Dice Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Es tan importante aprender acerca de todo lo que nos puede enseñar este acto que hizo el Señor Jesucristo de entregar su propia vida, que debemos de entender que eso fue un sacrificio de consagración. El Señor se consagró a la obra que el Padre le había encomendado. Para eso fue enviado a la tierra el Señor Jesucristo. Así que en el tiempo y en el espacio, Dios mismo se hizo hombre. Él mismo se comisiona a sí mismo para hacer esto. Por eso Él decía, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo y la pongo porque la puedo volver a tomar. Pero lo que estamos diciendo es que ese sacrificio de consagración era algo que se hacía desde el tabernáculo y desde mucho antes
Dios había enseñado que a través de sacrificios de animales, Él podía entablar una comunicación con el hombre. Ya lo sabía Abel, y Abel entregó de lo más gordo de sus rebaños para sacrificio. Caín no lo entendió, y no entendió que la única manera y el único sacrificio por el pecado no era entregar jícamas ni melones, sino entregar un cordero, entregar un becerro, entregar un animal sustitutorio, algo que se entendiera. Pero cuando viene el tiempo de el camino por el desierto, Dios manda hacer el tabernáculo, y ahí en ese tabernáculo el Señor constituye a Aarón y a sus hijos y a toda la familia de Leví como los sacerdotes de aquel entonces. Ahora, tú y yo entendemos que la Biblia dice que nosotros somos ahora esos sacerdotes que el Señor escogió, para que nosotros podamos tener esta clase de sacrificios, pero no de animales. Vamos a ver que cada sacrificio de animal que tenían que llevar tenía dos asuntos y dos elementos vitales. Dos elementos vitales. Bueno, ahora nos vamos a enfocar al segundo, más que al primero, porque el martes pasado me enfoqué totalmente al primer punto. Sin embargo, vamos a hacer un poco de mención. Dice en Éxodo 29, del 10, versículo 10 y 11 y 12, después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión. Estábamos en el asunto de que Aarón y sus hijos acababan de ser vestidos, acababan de ser puestos listos para todo el rito de consagración, y ellos iban a ser consagrados como sacerdotes del Dios Altísimo. Así que esto es lo que el Señor les pide: llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. ¿Qué significaba eso? Este es el primer punto. Y el segundo punto es: y matarás el becerro delante de Jehová. ¡Wow! A la puerta del tabernáculo de reunión, y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. La pregunta es: ¿a Dios le gusta la sangre? ¿A Dios le gusta la sangre? ¿Por qué un rito tan brutal como este? Porque es esto, es cruento, y esto es algo que debemos de entender, porque vamos a hablar ahora de esa crueldad que era lo que representaba toda esa situación. Pero el hombre, nosotros no podemos entenderlo mejor que la forma en la que Dios nos lo muestra para comprender lo dramático que es precisamente ese punto. Así que, ¿qué significaba esa imposición de manos? Imagínate, llevaban el becerro y decía: a ver, los que lo están ofreciendo, los oferentes que se les llama, los que van a entregar esta ofrenda de sacrificio por el pecado, tienen que venir y poner sus manos sobre la cabeza de la víctima. ¿Qué significaba? Mira lo que significaba: aceptar esa ofrenda como tu propio sacrificio y hacer una transferencia del pecado suyo hacia la víctima. En pocas palabras, ve nada más lo que estaba haciendo el Señor. Dice: lo vas a matar porque ese becerro va a pagar lo que tú debes. Qué sencillo, ¿no? Qué sencillo. Y probablemente a la gente, en especial a los ricos, a lo mejor se les hacía fácil. Pues sí, órale, ahí está. Pero déjame decirte que al momento de tener que poner las manos sobre el becerro y que el becerro empiece a morir, date cuenta lo que eso significaba. Poner las manos ahí era una aceptación
de que verdaderamente quien merecía morir, así con los estertores de la muerte, que lo vas a sentir a través de sostenerle la cabeza mientras muere ese sacrificio. Tremendo, querido. Eso es tremendo. Pero ahora nos vamos a enfocar hacia la segunda parte, que es la muerte de la ofrenda. El Señor decía, lo vas a degollar. Lo vas a degollar a ese becerro. Así que la víctima que así llevaba la culpa del que lo ofrece, debía ser degollada. Se debía derramar su sangre en la presencia de Dios. Dios era el que estaba demandando. Dice, el pecado es demasiado grosero para mí. Delante de un Dios santo, de un Dios perfecto, el pecado es inadmisible por completo. Así es que sin sangre no hay manera de que lo entiendas. Y mira nada más, indiscutible y grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y este es el punto. ¿Qué estaba representando ese becerro? Por supuesto, lo entiendes bien, al Señor Jesucristo. Eso que estaban haciendo en el tabernáculo era figura de lo que vendría, que no sería otro, sino el Señor Jesucristo, como un cordero sin mancha, como un cordero que siempre tendría que entregar su vida en ese momento por el pecado. Así que Él debía de morir. En pocas palabras, si queremos que nosotros tengamos el perdón de pecados, Jesucristo debe morir. Ese es el punto. Él debe morir. Porque si siempre estamos aprendiendo, fíjense, sin llegar alguna vez al conocimiento de esta gran verdad, ¿qué va a ser de nosotros? Porque todo el tiempo estamos queriendo investigar que si sí, que si no, que si que de este modo, que si de este el otro, que si ¿Cuántas personas todo el tiempo están queriendo aprender, sin llegar a ese punto de consagración, a ese punto de entender y comprender lo que significa tener las manos sobre el que va a morir? Y ahora yo te invito a que tú pongas tus manos sobre la cabeza de Jesús. Ponlas con cuidado para que las espinas no te piquen. Porque no eran para ti esas espinas, eran para el Cordero de Dios. ¿Qué puede lavar mis manchas? Nada, sino solo la sangre de Jesús, dice un canto, un himno muy famoso. ¿Qué puede devolverme la salud? Nada, sino solo la sangre de Jesús. Esta es toda mi esperanza y mi paz. Nada, sino solo la sangre de Jesús. Esta es toda mi justicia. Nada, sino solo la sangre de Jesús. Qué importante. Así que veamos la muerte de la ofrenda. Esa era absolutamente esencial. Como primer punto vamos a ver eso. ¿Por qué era tan esencial? Fíjense, tampoco habría bastado simplemente con llevar el animalito ahí para que se diera una paseada. Ahí no era así. O sea, tú puedes entregar la ofrenda que tú quieras, pero si no hay sangre, querido, esa ofrenda no puede en contra del pecado, absolutamente. Hagas lo que hagas, así des muy buenas ofrendas, así hagas lo que hagas, si en realidad no está el elemento de la sangre, simple y sencillamente no tiene ningún sentido, no hay manera, no tiene valor, porque mira lo que dice, que la vida de la carne en la sangre está, y yo se las he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. La misma sangre hará expiación de la persona. ¿Y sabes lo que está diciendo esto? Que sin sangre no hay perdón de pecados. No existe. No hay manera. Así que era necesario, era absolutamente esencial
que muriera. Y hay muchos elementos donde te das cuenta que para Dios, para el Padre, si no ve la sangre, no hay chance. ¿Qué pasó cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto? Mira, dice el Señor, y son sus palabras textuales en el Éxodo, dice, y veré la sangre y pasaré de vosotros. En pocas palabras, él iba pasando matando a los primogénitos, pero donde vio la sangre en los dinteles de la puerta, dijo, de ahí pasaré de vosotros, pasaré sin hacerles daño, porque esta es la culpa del pecado y todo su terrible estrago de muerte. Dios prefirió ver la sangre de un cordero que ver la sangre de los primogénitos de Israel. Y dice en Isaías 53, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Si el Señor Jesucristo no muere, simple y sencillamente no podría haber hecho que el Señor pasara de nosotros. Más bien el Señor hubiera entrado con espada y hubiera provocado esa muerte en nosotros, pero el Señor no quiere eso. Era absolutamente esencial. Y es tan importante que podemos ver después en el Apocalipsis cómo habla acerca de los ángeles y también de muchos que estaban dando la honra y la gloria ahí, que dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, tú fuiste asesinado, tú fuiste matado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Porque era para delante de Dios, era para satisfacer la justicia de Dios. Nos ha redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Así que el Señor todo el tiempo muestra lo esencial que era. Era esencial, no había manera de librarse de esa situación. Incluso el Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní decía, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. 3 veces lo dijo, pero también dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y la voluntad del Padre era que simple y sencillamente lo hiciera para obtener lo que dice aquí en Hebreos, que no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Obtuvo ese pago para comprarnos a nosotros. ¿Qué es lo que significa redención? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Y claro, para la gente que no entiende nada de este asunto, para la gente que no ha nacido de nuevo, para la gente que no tiene una comunicación con Cristo, para la gente que no siente, no tiene ese sentido del pecado, pues evidentemente estas cosas son locura, absolutamente locura. Ustedes fíjense cómo precisamente lo hace. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Porque continúa, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero eso no salva a nadie. Pero nosotros predicamos al que sí salva, a Jesucristo crucificado. Este es el punto, entender que esa muerte en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, según las riquezas de su gracia y de Jesucristo, dice Apocalipsis, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y escucha, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Y esto qué loco suena? Por eso al mundo se le parece locura. ¿Cómo te vas a lavar con sangre? ¿Te imaginas lo que significaba esa sangre en tus manos? ¿Te imaginas agarrándole la cabeza y cortándole el cuello? ¿Te imaginas? Y eso es lo que te lava, eso es lo que te lava. Por eso es tan importante que puedas tener un encuentro con la sangre de Cristo y que te des cuenta de lo que eso significaba.
porque quiero decirte que no son palabras mágicas cuando decimos que la sangre de Jesucristo nos libra y nos limpia. Es la palabra de Dios, porque eso era el pago que el Señor exigía. Así que bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿Sabes? Eso es lo que Dios quería para poder entrar de lleno en su presencia. No puedes entrar con tu pecado y el Señor Jesucristo lo ha pagado y el Señor te ha limpiado y te ha lavado. Es por eso que tú puedes entrar en su presencia. Porque esto es mi sangre, dice Mateo, del nuevo pacto. Y lo que hizo el Señor fue un nuevo pacto. Porque si tú quitas de la comunión, cuando tenemos la comunión, tú quitas de la cena del Señor la sangre, simplemente la comunión desaparece. Porque la idea de la comunión es precisamente la sangre. Así que si quitas la sangre, la comunión ya no le queda nada. Quedó absolutamente libre. Un hombre consagrado, comprado por precio. Eso es lo que Dios está buscando de ti y de mí, querido. Busca que tú te consagres al Señor, porque tú fuiste comprado por precio. Lo que costó darte la vida, costó su propia sangre. Así es que era indispensable, no había otra manera. Así que somos redimidos para Dios por la sangre de Jesús, sabiendo que fuimos rescatados, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y podría seguir y seguir y seguir y seguir diciendo que la muerte es el resultado y el castigo del pecado, y que hay textos y textos y textos, y está abarrotada toda la Biblia precisamente de esta misma idea. Este es el punto, la razón de la Biblia, la razón de Cristo era que tenía que morir por los pecadores. Así que la muerte es el resultado y el castigo del pecado, porque dice el Señor, el alma que pecare, ese morirá. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Cuando tú consumas un pecado, algo se va a morir, querido. Principalmente tu alma. Tu alma. Cada vez que que no entiendes nada, es porque el pecado distorsiona toda la realidad y toda la verdad. Por eso ves este mundo tan distorsionado. Un mundo que ha negado a Dios, un mundo que ya no quiere acercarse a Dios, un mundo que ya no quiere entender estas cosas, porque además les hiere la conciencia y saben lo asquerosa que el mundo tiene su conciencia a causa del pecado. Es un tremendo castigo vivir sin Dios. Ya de por sí eso lleva tremendo castigo. Pero aún el Señor Jesucristo, imagínate lo que decía: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él soportó el dolor, la pérdida, la ruina, la separación, la opresión tan grande que llevaba precisamente esa muerte, porque esa muerte implicaba la separación del Padre. Él fue abandonado por Dios de una forma tan grande que clamó: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y este es el punto. Estás tomando su cabeza, estás viéndolo morir. Es una realidad que va a morir y que está muerto ahí ya. Ahora tienes que entender que te está representando a ti. Así es que debes de comprender que eso es lo único que te puede justificar de tu propio pecado. Un sustituto, porque Dios prefiere ver la sangre de su propio Hijo, que ver la tuya. Así que, si la ley ha ejecutado a un hombre, entiende lo que es. Ya no se le puede pedir más. Si tú ya moriste con Cristo, cuando le tomaste la mano y te identificaste con Él, y realmente ha muerto, entonces ya no hay nada que perseguir,
Ya no hay ningún otro cargo de culpabilidad. El pago está hecho. No va a estar muriendo continuamente, sino que dice la Biblia, con un solo sacrificio te hizo perfecto. Porque con un solo sacrificio hizo perfectos a los escogidos. Así que la muerte de Cristo era también absolutamente necesaria para la purificación de la conciencia atribulada. Yo no sé si tú te acuerdas y si a lo mejor tú estás ahorita en este asunto y tienes una conciencia que no te puedes perdonar ni siquiera a ti mismo, que sabes que todo lo que has hecho te ha llevado a la ruina, que tu vida se está cayendo en pedazos, que hay una tristeza tremenda, que has hecho demasiado daño, que te han hecho también demasiado daño, que te mueres de coraje, que te mueres de tristeza, que te mueres de ansiedad, que te mueres de miedo, que tu conciencia te acusa y todo el tiempo te está diciendo, pero la regaste y la volviste a regar, y te está azotando y te está diciendo, sabes, no hay verdugo más terrible, no hay verdugo más terrible, casi como venido del mismísimo infierno. Eso es la conciencia atribulada, eso es lo que hace el pecado, eso es lo que hace el error en tu vida. Así que debes de entender que era necesario que Cristo muriera para purificar tu conciencia, para que no haya nada y que puedas aceptar que Jesucristo fue el sustituto por ti. La muerte de Cristo era también absolutamente necesaria para esa conciencia atribulada. La muerte de Cristo, segundo punto, prevalece de manera eficaz. ¿Qué tan eficaz es la sangre de Cristo? ¿Qué tan eficaz? Mira lo que dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿Qué quiere decir? Entonces estuvieron perdiendo el tiempo allí en el tabernáculo, porque dice que la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. ¿Sabes? El asunto que era temporal. Ese era el problema. Cada vez que pecaban tenían que llevar un macho cabrío, cada vez que pecaban tenían que llevar un becerro, cada vez que pecaban tenían que llevar un cordero. ¿Sabes? Esto precisamente es lo que pasaba. No había manera de que eso fuera permanente, sino que el único sacrificio que el Señor aceptó de manera permanente es precisamente del Señor Jesucristo, que Él pudo decir con todas las letras, muy pequeño, consumado es. Porque Él dijo, allí acabó con la transgresión, terminó con el pecado, trajo la justicia de Dios, y esto nos da la oportunidad de entender que ese asunto fue totalmente eficaz. El problema está que a lo mejor para ti, si tú todavía no lo entiendes, pues esto no te está diciendo nada. Se te hace mucha locura, mucha sangre, mucho hablar del pecado, pero sabes, el problema es cómo estás, qué tan confundido estás en tu vida, que no entiendes que lo que significa tener vida y vida en abundancia. ¿Por qué tenía tal poder de borrar la sangre de Jesús? ¿Por qué tenía tal poder de borrar? Mira, pues en primer lugar, a causa de la gloria de su persona. El Señor no podía recibir algo definitivo por el pecado, a menos de que fuera algo absolutamente extraordinario. Y la persona del Señor Jesucristo era verdaderamente extraordinario, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se entregó a sí mismo por nuestros pecados. Él nació de una virgen, simple y sencillamente. El pecado nunca lo tocó, en él habita corporalmente toda la deidad. Así que dime, ¿qué persona más gloriosa, qué persona más divina, qué persona más hermosa era la que el Señor había escogido para que pagara tus pecados y los míos? Por eso para nosotros Jesucristo es precioso. Por eso para nosotros entendemos
que la muerte del Señor Jesucristo tuvo un valor y un mérito infinito. Es eficaz porque tiene un valor y un mérito infinito, porque Él jamás hubo pecado, ni hubo tendencia a pecar jamás. Él era santo, sin mancha, apartado de los pecadores. No solamente eso, sino que la misma ley, Él dijo, yo no vine a quitar la ley, yo vine a cumplirla. Y el Señor nos lo dijo con claridad. Fue su gran amor con el que nos amó. Su gran amor, porque Él dijo, el que cumple, el que ama a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo, ha cumplido con la ley y con los profetas, con todo lo que está escrito, congruente por completo con toda la Biblia. Así que la muerte de Cristo es eficaz por la perfección del carácter de nuestro Señor. La perfección del carácter de nuestro Señor. Ahora consideremos eso. Consideremos precisamente ese carácter tan perfecto. Nunca hubo descompostura en el Señor Jesucristo. Vamos a vivir a plenitud lo que es ese carácter, lo que eran esas palabras, lo que era la mesura, que cuando lo atacaban, Él respondía de una manera tan maravillosa que evidentemente la naturaleza del Señor Jesucristo era la naturaleza perfecta para hacer una expiación de nuestros pecados permanente. La muerte de Cristo es eficaz precisamente por su naturaleza, por lo que Él es. No fue una muerte de Jesucristo por enfermedad o por viejito. Él no se murió ahí en su camita. Como muchos deseamos que fuera nuestra muerte. No, la muerte del Señor Jesucristo fue una muerte cruel, muy cruel. Y sabes, el Señor Jesucristo sabía que la peor crueldad era que Él, que jamás había tenido contacto con el pecado, que jamás había sentido lo que se siente que el pecado llegue a tu vida y te distorsione, tanto que el Señor Jesucristo se anonadó a sí mismo y sabía, no podía con eso, y decía, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, y llegó a decir, mi alma está muy triste. Y está muy triste hasta la muerte, porque cuando venga esa muerte para mí, verdaderamente lo voy a sentir, verdaderamente voy a sentir lo que eso sentiría. Pero déjame decirte que la malicia humana no pudo haber inventado otro método de ejecución más cruel como en la muerte de cruz, porque era donde ponían a los más terribles, a los más malos, a los más deshonrosos. De manera que era una muerte deshonrosa, una muerte maldita, porque escrito está, maldito es todo aquel que es colgado de un madero, y Jesucristo fue colgado de un madero. Así que Él, precisamente, murió de una muerte demasiado cruel. Así que el Señor mismo, el Padre mismo, lo dejó solo y lo dejó en terrible oscuridad. Y eso era lo que el Señor Jesucristo tenía. Pero también sabía que podía entregar su vida, porque tenía también el poder para volverla a tomar. El espíritu con el que nuestro Señor y Salvador soportó todo esto, dice, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Él clavó ahí este manuscrito de las ordenanzas que había en contra nuestra y las clavó allí en la cruz y dijo, yo pagué por por ti y por mí. Eso es lo que hace. Así que mira nada más ese carácter del pacto que Cristo sostuvo. ¿Cuál era el carácter de ese Cristo? Simplemente que uno murió por todos. Fue uno el que muere. Y esto es lo que buscaba el Señor, que terminara la mortandad, y en Cristo puede terminar. No necesitaba morir otro, era Él el que tenía que morir, debía de morir para obtener esta eterna salvación. Esto era importante, uno por muchos,
por todos aquellos, por todos los que quieran creer en esa sangre maravillosa, en esa sangre que limpia. Lo que nos lleva al tercer punto. La necesidad de la muerte del Señor Jesús es intensamente instructiva. ¿Sabes qué aprendemos de todo esto? De todo esto tan cruento, todo esto tan cruel. Entendemos que lo que reclama nuestro justo Dios es precisamente eso. De ninguna manera tendré por inocente al culpable. Así que si tú quieres el perdón de tus pecados, vas a tener que recurrir al Cordero de Dios. Tómalo de la cabeza y velo morir ahí. Velo cuando le dieron los latigazos. Velo cuando también le arrancaron la espalda con esos látigos. Velo también cuando esa corona de espinas es colocada ahí junto a las manos que están sosteniendo su cabeza. Identifícate con Él, porque eso era lo que tú merecías. Tú merecías una muerte así de cruel, porque así de cruel es el pecado. Y déjame decirte que el pecado no te va a tratar mejor. Este es el punto. Deben de morir las víctimas. ¿Debería de morir el Señor Jesucristo? ¿Debía de morir realmente? ¿Sabes? El Señor está reclamando nuestra vida. Simplemente. El Señor, Él exige ese ofrecimiento de la sangre de esa víctima. No hay de otra manera. ¿Sabes? No puedes comprar esta salvación de ninguna otra manera. No existe. Pero déjame decirte que la demanda no es injusta. No es injusta. Porque, ¿sabes? Este es el problema del pecado. ¿Acaso no nos hizo Él? Él, ¿acaso siendo el Padre y siendo el juez de todas las cosas, no tiene derecho para exigir las reglas como Él las quiera? Pues Él es Dios. ¿Y acaso Él no nos preserva? Y si vivimos es porque estamos precisamente, Dios nos ha permitido estar aquí. Y ahora nos permite entender todas estas cosas. ¿No debe recibir Dios el homenaje de las criaturas de su mano? Yo creo que Dios merece todo respeto, todo respeto. Así es que Cristo debía morir. Pues entonces veamos lo que hace el pecado. Y mira lo que dice: levántate, oh espada. Y mira lo terrible que dice la Biblia: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. ¿Sabes lo que está diciendo? ¿Sabes lo que está diciendo? Que la misma palabra de Dios está diciendo: vamos a herir al pastor. ¿Sabes quién es el buen pastor? A ese buen pastor, al mismo Señor Jesucristo, porque lo que quiere el Señor que entiendas, que hay una ley que es fija, inalterable, que Dios castiga el pecado con la muerte, y Jesucristo iba a ser nuestro sustituto. Así es que mira el amor del Padre. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque lo que hizo fue entregar a su propio Hijo. Él lo entregó de su propia voluntad. No había otra manera, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para eso lo hizo. Para eso entregó a su Hijo, a esto tan tremendo. Porque ciertamente alguno apenas morirá por el justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que aprendamos cómo Cristo ha puesto fin al pecado. Aprendamos esto. ¿Cómo es que le puso fin al pecado? Pues cargando en Él toda su justicia. Toda su justicia fue cargado en Él. Él muere, entonces ahora el pecado está verdaderamente muerto y enterrado. Y si lo buscan, no lo van a poder encontrar. Esto es el punto. Esto es el punto. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere.
la muerte no se enseñorea más de él. Y aquí es donde viene la victoria. Aquí es donde viene la victoria. Aquí es donde te enteras que Jesucristo murió y que Jesucristo volvió de la muerte. Que Jesucristo venció a la muerte. Jesucristo venció el mal. Jesucristo venció el pecado. Lo dejó muerto en esa cruz. Y ahora, ¿qué te toca a ti? ¿Qué me toca a mí? Entender lo mismo que entendieron en manera figurada Aarón y sus hijos, que ahora habían sido escogidos por el Padre para consagrarlos como sus sacerdotes. Porque debes de entender que no nos pertenecemos a nosotros mismos. Tienes que entender que esta sangre fue el precio de tu vida. Esta sangre fue el precio que Jesús tuvo que pagar para que tú pudieras tener vida y vida en abundancia. Así que mira lo que dice el Salmo 103. Si en realidad lo entiendes, entonces entiendes que debieras de entregar toda tu vida. Dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga, ¿qué dice ahí? Todo mi ser, su santo nombre. Todo mi ser, porque por su sangre soy enteramente redimido de la muerte y del mismísimo infierno. Así que esta verdad debería de crear en nosotros el anhelo de la mayor santidad. ¿Qué era la consagración? Sino una dedicación de santidad y venir delante de Dios. Así es que ahora entendemos lo que el escritor de Hebreos nos dice en Hebreos 12:1. Mira lo que dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. El Señor Jesucristo ya pagó por nuestros pecados, pero todavía el pecado puede hacer estragos en la vida de un cristiano. ¿No lo entiendes? ¿No lo crees? Voltea a ver cuántos cristianos o que dicen que son cristianos y viven de una manera tan triste, atribuladas sus conciencias, como si Jesucristo no hubiera pagado por sus pecados. Pero el Señor te dice a través de este escritor: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corre con paciencia esa carrera que tienes por delante, porque eso es lo que el Señor quiere que entiendas lo que significaba esa consagración. Ahora mira, no solamente eso que fue representado en ese lavacro donde tenían que lavarse para poder entrar en la presencia del Señor completamente limpios. Ahora la sangre nos ha limpiado y tenemos esa limpieza y podemos despojarnos con libertad porque tenemos ese lavacro, el cual es el mismísimo Señor Jesucristo. Identifícate con Él, que sea una realidad en tu vida lo que Él hizo. Así que, hermano, te ruego por las misericordias de Dios, que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo. Eso es verdaderamente la consagración. Si verdaderamente estás tomando las cabezas del Señor Jesús en tus manos, vas a entender lo que significa presentar este sacrificio vivo. Porque el sacrificio del Señor Jesucristo fue un sacrificio vivo, donde tuvo que existir la muerte, donde tuvo que existir la sangre, pero donde también existía el poder para levantarse de entre los muertos. Este es el poder que te va a levantar a ti también. Pero tienes que entender que te tienes que consagrar, te tienes que dedicar, tienes que decir: Señor, mi vida, toda mi vida te la entrego. Te quiero entregar, me quiero entregar yo a mí mismo, como dice esto. Presenta tu propio cuerpo como sacrificio vivo y dile: aquí están mis manos, que no están muertas porque tú pagaste por mí. Mis ojos que ahora tienen vida porque tú pagaste por mí. Mis oídos que ahora oyen porque tú pagaste por mí. Debes de entender que esto es lo que Dios está buscando y esperando de ti y de mí, que entiendas el valor de la sangre de Cristo. Ahora te quiero pedir que entiendas que esto es el culto racional que Dios espera de ti, no es otro. Yo sé que hay muchas iglesias que ya no quieren hablar de pecado, que ya no quieren hablar de la sangre, ya quieren hablar de puras cosas
que el mundo simple y sencillamente les ha tomado la medida. Pero sabes, el Señor siempre quiso que se estuviera hablando acerca de esa redención tan grande que hay en Cristo. Así que te quiero pedir, cierra tus ojos, por favor. Cierra tus ojos por un momento. Y quiero pedirte que ahí en tu mente puedas imaginar que has crecido muchísimo y que estás a la altura de la cruz. Y que ahí donde estaba muriendo el Señor Jesucristo, que lo tomes de su cabeza. Que le digas, gracias Señor Jesús por tomar mi lugar. Pero también sé que con tu muerte mataste al pecado. Y yo también entiendo que el pecado ahora está muerto a causa de que la justicia de Dios ha sido satisfecha. Y Él me ha justificado. Ahora sin ser yo justo, sin ser bueno, ahora el Padre me mira como si fuera justo. Porque tú estás mirando únicamente, Señor, a Cristo en mí. Ahora, Padre, yo me identifico con Jesús. Entiendo que Él es mi sustituto, que Él está en mi lugar, que el que debía haber muerto era yo. Pero te quiero dar gracias, Padre, porque no había otra manera de salvar a la humanidad. No había otra manera de salvarme. No había otra manera de poder entenderlo. Ahora déjame entregarme a ti, Señor, en espíritu, alma y cuerpo. Que todo mi ser, Señor, recíbelo, Padre. Recíbelo. Recíbelo, Padre. Y recíbeme. Déjame entrar en tu presencia, Señor Jesús. Déjame entrar en tu presencia, oh Padre. Que el Espíritu Santo los llene a cada uno de ustedes para que puedan entender este acto espiritual tan grandioso y este acto de consagración y de dedicación. Así es que di adentro de tu corazón, Señor, yo me consagro a ti como sacerdote tuyo, Padre, para presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a ti, Señor, que es mi culto racional, sabiendo que ahora es santo, limpio, porque tú me limpiaste con tu sangre. Gracias, Padre, por hacer lo que haces en mi vida. Y gracias por lo que haces en la vida de la iglesia. Padre, esta iglesia necesita que se levante, Señor, como una iglesia que anuncia el evangelio de Jesús, que anuncia las buenas nuevas, que podemos vivir en paz, en el amor de Dios, con toda su fuerza, porque Cristo verdaderamente nos rescató con su sangre. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Ahora solamente me queda, queridos. Vamos a hacer voy a nombrar a los cumpleaños. Ah, ok. Bueno, algo. Ok. Muy bien. ¿Sí? Sí, sí. Qué mensaje tan poderoso, tan fuerte. Y en este mes patrio donde celebramos la independencia, qué mayor independencia tenemos, que fue la que el Señor Jesús nos dio libertad en Cristo Jesús. Él murió por nuestros pecados. Tenemos un gran libertador que es nuestro Señor Jesús. Así es que si este martes vamos a celebrar, pues viva México, pero principalmente viva Jesús en nuestras vidas, nuestro Redentor. Bueno, y queremos dar muchas gracias a Dios por los que cumplen años este mes de septiembre. Al parecer no hay tantos, pero bueno, queremos felicitar a Rubén Guinto. Hoy justamente es el cumpleaños, espero que nos esté viendo toda la familia, porque también Romy está cumpliendo años en este mes, así es que, bueno, recién cumplió Laurita a finales del mes pasado,
Y hoy Rubén y Romy también en este mes. Así es que felicidades, hermosa familia. Dios les bendiga. También a Marianita le mandamos un gran abrazo. Que Dios les bendiga. Eva, damos gracias a Dios por la vida de este chiquito que hace poco tiempo estuvo muy grave y Dios le ha permitido un añito más de vida. Y qué gusto que lo celebre con Chivi, su abuelita, y con todos sus hermanitos. Que Dios les bendiga. También recordamos a Alejandro Chávez, mi sobrino, que cumplió el 11 de septiembre. Él ya se empieza a conectar con nosotros a través de las redes sociales, así es que damos gracias a Dios también por su vida, por el pastor Arturo Vázquez, que siempre ha estado con nosotros en nuestras transmisiones y nos ha seguido desde Tijuana. Así es que, pastor Arturo, que Dios te bendiga y gracias a Dios por un año más de vida. También damos gracias a Dios por Emily, que salió en listas para la preparatoria. Sus papás están muy contentos. Gracias a Dios, Emily, por tu esfuerzo y por tu dedicación. Que Dios dirija tus pasos en esta nueva etapa que vas a emprender. También quiero dar gracias a Dios porque este mes vamos a cumplir 35 años de casados, de aniversario, el 28 de septiembre. Y damos gracias a Dios porque su fidelidad ha estado con nosotros, no sin problemas, no sin dificultades, pero sí con victoria en Cristo Jesús. Y también queremos orar muy especialmente por la familia Cortés, que desgraciadamente, bueno, ya no sabemos, por realmente, gracias a Dios por los que parten y tienen una morada eterna. Pero bueno, la familia está muy triste por la partida de este joven que partió y deja triste físicamente a la familia, pero espiritualmente tenemos una morada eterna y eso nos da un consuelo, que tenemos una vida eterna con nuestro Señor Jesús. Así es que pedimos por la familia Cortés para que Dios les dé paz en medio de la falta física de los seres que amamos, pero el consuelo de estar en su presencia es lo que nos sostiene. Bueno, pues como familia espiritual, la Iglesia El Camino, vamos a entonar las mañanitas del feliz cumpleaños. Feliz, feliz cumpleaños, deseamos para ti, que Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. A Dios le damos gracias que con amor sin par al fin de otro año hermoso te permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Muchas felicidades a todos y que Dios los bendiga y que los llene de su gloria y de su gracia. No lo olviden, Cristo vive.